Adelante, doctora, puede comenzar con la clase. Bien. Bien, chicos, buenas noches. Agradecer a CEFOCAT por la invitación. He visto que hemos promocionado justamente la exposición del día de hoy, que vamos a conversar acerca de este protocolo. Protocolo que ya tiene algunos años, ¿no? Ya tiene algunos años, pero que todavía genera, por decirlo así, a ver un ratito por acá para poder las diapositivas, no sé si... Aquí está, aquí está. Listo. Sí se logra ver, ¿no? Las diapositivas se logran ver. ¿Me confirmas? Se está viendo como que una parte nada más, doctora. No se logra ver bien todo. Ahí. Ahí se ve perfecto. Ya está. Disculpen, estoy cuadrando aquí justamente. A ver, vamos a ver aquí cómo... Bien, como les decía, agradecerles por la invitación. Hoy vamos a conversar efectivamente de este protocolo intersectorial para la atención de víctimas, en este caso de trata de personas. Un protocolo, como les había dicho, que ya tiene un tiempo, no es tan novedoso, ya se aprobó en el año 2014, pero que aún los operadores no hacen de alguna manera una correcta aplicación de estos protocolos. ¿Por qué digo estos protocolos? Porque más adelante vamos a ver que no solamente está vigente este protocolo en el caso del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y hoy, como entiendo los que estamos conectados aquí, no solamente vamos a trabajar con esta herramienta, queremos trabajar con todo lo que se encuentre determinado, sobre todo en el caso de atención a víctimas de trata, y cada institución o ente rector tiene una forma de trabajo, tiene una forma de atención, ya sea, como les había dicho al comienzo de la clase, antes de iniciar la grabación, ante esas dos formas que tenemos de tomar conocimiento de un tema de trata en específico. Ya puede ser que la víctima acude a nosotros como entidad, como institución, o también a partir de un operativo que se pueda realizar y se pueda identificar un caso específico de trata en el que puede estar involucrado, por ejemplo, alguna persona vulnerable. Entonces, que eso va a corresponder justamente que tenga un trato totalmente diferenciado. Y bien, miren, vamos a conversar también el día de hoy que efectivamente en el caso peruano, la victimización de trata de personas es, por decirlo así, uno de los más grandes peligros que amenaza un Estado constitucional de derecho. ¿Y por qué existe una amenaza directa a un Estado de derecho? Efectivamente es porque vulnera derechos, dentro de los cuales, por ejemplo, está el vulnerar, ya que la trata significa o tiene un reflejo de vulnerar la libertad, vulnerar la integridad física, eh, vulnerar la dignidad de la persona, tal vez reforzar algunos estereotipos también en algunos casos. Y es que es evidente que el tema de trata va muy relacionado también con algunos factores que van a propiciar este delito. Miren, esto es a partir de un análisis, sobre todo que hace la Defensoría del Pueblo, vamos a ver más adelante cómo en cifras determina cuál es esta afectación que se da y cuáles son los factores que propician que se dé este delito. Y se identifica como aquel factor, por ejemplo, los niveles exorbitantes, por decirlo así, de pobreza o niveles altísimos de pobreza, desigualdades sociales, desigualdades económicas, exclusión, invisibilidad de mujeres, invisibilidad de personas vulnerables, mucha informalidad en la economía, falta de acceso a puestos de trabajo, tal vez que permitan tener una vida digna, también la normalización tal vez de que se implementen o que convivan con nosotros economías ilegales o informales, como por ejemplo es innegable la existencia en el caso peruano del narcotráfico, la minería ilegal, la trata, por ejemplo, en algunas zonas específicas, eh, el tema de la tala de árboles o la venta indiscriminada en este caso. ¿Y por qué? Porque son problemas sociales que tienen una incidencia, sobre todo en determinados lugares,
y también en determinados delitos, sobre todo en el caso de la trata. Se da mucho por las zonas, ya que hablamos, por ejemplo, el tema del narcotráfico, y que miren, el tema del narcotráfico en el caso peruano está totalmente presente, pero si analizamos luego las sentencias respecto o los operativos que encontramos respecto al tema del narcotráfico, pero las grandes cabezas del narcotráfico, entonces es un dato que desalienta en realidad, porque no se le está dando ese, al existir un problema social tan grande como es el tema del narcotráfico, la minería ilegal, y no se están tomando las medidas necesarias. Entonces, aquí esto, por ejemplo, contribuye a este incremento de trata de personas, de este delito que afecta al Estado como tal. También, por ejemplo, miren, y ustedes también habrán advertido que uno de los factores, así como el tema de la pobreza, es también la migración irregular. Y que claro, vamos a ver también los datos estadísticos, cómo han variado. Tenemos una data de la Defensoría del Pueblo que ha sido hasta antes de la migración fuerte que hubo, la migración venezolana, y luego y posteriormente ya viviendo en este espacio que convivimos con personas de diferente nacionalidad, como en este caso me refiero específicamente a la nacionalidad venezolana, porque hasta está muy relacionada con el tema de trata de personas, sobre todo de trata de personas migrantes irregulares en condición irregular. Incluso, miren, en gran medida referida a adolescentes que son captadas y que son traídas en mafias que están liderando en el caso peruano, que imperan mafias y que en las noticias todos los días lo vemos, pero ¿qué están haciendo las autoridades respecto a este mal, ¿no? El caso de la trata de personas o casi hablar de explotación sexual o de estas mujeres, ¿no? E incluso situaciones de vulnerabilidad alarmantes, porque también hay situaciones de vulnerabilidad por el tema de edad. O sea, en el caso de mujer venezolana es captada de mujeres que todavía no cumplen la mayoría de edad. También se puede dar otro de los factores, porque estamos hablando de varios factores que afectan o que inciden en el caso del incremento de esta trata de personas. Y es que, por ejemplo, otra situación también puede darse el tema del desplazamiento de poblaciones. Y miren, aquí no ha llegado todavía el tema del tema de Ucrania, pero el desplazamiento también de estas poblaciones por situaciones que tienen que hacer ese desplazamiento, o sea, dejar su lugar de origen y no tener las condiciones necesarias, también puede llevar o puede ser un factor que incremente el tema de la trata de personas. Y efectivamente también el crecimiento de las organizaciones criminales también está muy relacionado. Y aquí miren en el caso del informe de la Defensoría, no, perdón, el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos habla acerca de los incrementos exponenciales de violencia, incluso post pandemia, y que está relacionado mucho con el tema de que, por ejemplo, en países como México, en países como Colombia, las organizaciones criminales que lideran también tienen bastante incidencia de que este crecimiento de organizaciones hace que se eleve los índices de violencia dentro de estos países. Entonces, México, Colombia están dentro de los principales países que tienen niveles altísimos de violencia, y es que está relacionado con que imperan dentro de estos estados las organizaciones criminales. Y en fin, en realidad puede ser un sinnúmero de problemas sociales que coexisten y que tienen una relación directa con este incremento. Y es que efectivamente si el Perú quiere tomar las acciones o a través de las políticas, que también vamos a conversar hoy, cuál es la política nacional vigente en el caso de trata, si quiere realizar un control efectivo respecto a este espacio territorial, respecto a si es que impera o no una organización criminal, si es que se da un tema de narcotráfico asociado también al trata de personas, entonces lo que tiene que hacer definitivamente es que tiene que visibilizar primero cuáles son los datos de qué porcentaje de población, en qué zonas determinadas para poder ahí reforzar justamente las medidas para reducir estos índices de trata. Entonces, esto, doctores, ya se ha venido haciendo. Tenemos infinidad de informes. Creo que sobre el marco normativo, incluso vamos a ver el marco normativo internacional respecto al tema de trata. Y es que hay información.
Por ejemplo, tenemos información que nos da la Policía Nacional, el Ministerio Público, respecto a que se da una persistencia en estos últimos 10 años, prácticamente, respecto al tema de trata. Y que si yo les vengo a conversar y les digo, doctores, se ha incrementado, incluso con el tema de la migración, se ha incrementado mucho más el tema de trata. Entonces, ¿por qué esa situación en realidad no ha cambiado, no se ve reflejada en las resoluciones judiciales o en las sentencias judiciales? ¿Cuántas sentencias de trata hemos tenido en estos 10 últimos años que se ha incrementado el nivel de violencia por el tema de trata, pero acaso se ha incrementado el número de sentencias que han llegado a determinar que de verdad se ha configurado o que luego este análisis o luego este proceso judicial llevado a cabo se ha establecido que se ha configurado este delito? Es que yo incluso he tenido la oportunidad de comparar con algunos otros ordenamientos jurídicos y es que exigimos en el caso peruano prácticamente que la trata sea casi un retiro que implique un retiro físico, casi un encadenamiento de que esta persona no tenga ninguna opción de salida para que en realidad se configure la trata. Situación que, por ejemplo, en Colombia no es así. En Colombia y en España, ellos no consideran la trata que tiene que haber esta específica retención física, sino que incluso hablamos de la peor retención, doctores, nosotros que ya venimos bastante tiempo manejando el tema de la violencia psicológica. La violencia más difícil, la que está invisible muchas veces, la que es la que menos se denuncia, es la violencia psicológica. Y estos tratantes de mujeres o tratantes de personas, cuando enfatizo doctores mujeres, no se trata de que solamente es para mujeres. Ojo, en el tema de trata tenemos niños, tenemos adultos mayores, tenemos mujeres, pero cuando me refiero a mujeres es porque le doy especial énfasis. Le doy especial énfasis porque es un grupo en el que, como vamos a ver en las estadísticas, es prácticamente el grupo que más viene siendo afectado por el tema de la trata. Entonces, yo les digo claramente, si tenemos datos de que a partir de los últimos años hemos ido en una línea ascendente respecto al incremento de trata, pero no hemos tenido esa misma línea o esa correlación en el número de sentencias judiciales que se emiten en el que se ha configurado este delito. ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? ¿Por qué pasa que incluso en los temas de violencia psicológica, que sabemos que es la violencia que más existe, es la que menos se denuncia? Porque en el caso de la violencia estructural, por ejemplo, que es también la que más se comete, que es la violencia del Estado hacia las personas ante el incumplimiento de algunas obligaciones estatales, es la que menos se denuncia? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Faltan canales de atención? ¿Falta publicidad en tantos marcos normativos que tenemos, tantas políticas públicas vigentes? Yo considero que lo que está fallando es que no estamos interrelacionando, no estamos como en este caso habla, ¿no? Intersectorial. Hablemos de una colaboración de todos los sectores. No simplemente voy a decir, bueno, esto lo va a ver el Ministerio de la Mujer o esto lo va a ver el Ministerio del Interior. No, no puede ser así, porque aquí tenemos que trabajar todos, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación. Y es que una cosa continua que viene sucediendo es que en el tema de estos males de violencia, por ejemplo, o trata en específico, tienen que combatirse desde el tema de la educación. Entonces, tiene que estar presente este sector también. Bien, entonces, respecto al número de casos investigados, no se ha visto reflejado esto en la sentencia. Perfecto. Y es que vamos a resaltar hoy, ahora ya vamos a empezar a disgregar, esto simplemente es una introducción para que ustedes más o menos vean qué es lo que vamos a conversar, y es que es importante resaltar que hay un mecanismo de detención que el propio plan viene señalando, y es que existen los protocolos. Y estos protocolos que hoy día vamos a conversar, digo protocolos porque, como les digo, hay más de un protocolo. El protocolo intersectorial, este es en el 2014, para los que recién se están conectando, ya tienen un buen tiempo de vigencia este protocolo y se han venido, es un trabajo conjunto, efectivamente, Rosario, es un trabajo conjunto y hoy vamos a ver datos que nos van a dejar tal vez no sé, nos duele que en nuestro país los niveles de trata de personas sean tan elevados y que Rosario, nuestros jueces al final determinen que no se ha configurado trata de personas porque nuestro requisito era que esta mujer ni siquiera pueda tener acceso a salir un día a la calle, porque si tú sales
del espacio en el que estás retenida y te estás explotando de alguna manera sexualmente o te está utilizando tu pareja, y disculpen que empiece con esta parte, tal vez esto lo quería dejar para el final, pero voy a comentarlo ya que vamos a conversar hoy sobre el tema de trata. Doctores, miren, yo tuve un caso que analicé en el que una sentencia en primera instancia determinó que sí efectivamente se había dado la trata de personas. Yo no voy a entrar en más allá de analizar el tipo penal, ¿ok? Vamos a quedarnos en la parte general. Esta sentencia se apela y en segunda instancia un colegiado determina que no hay trata. Sí hay otros delitos asociados, pero no hay trata. El caso es el siguiente. Una pareja, en este caso sí había una relación, que había iniciado desde la etapa de los 17 años de esta bueno, ya ahora adulta, y que tenía una relación de casi 5 a 6 años. Tuvo un embarazo, tuvo un hijo con esta persona casi en la mayoría de casos, como les digo, en gran porcentaje mujeres de zonas alejadas de nuestro país, en el que, como les digo, estos factores de la pobreza, factores de la falta de acceso a servicios básicos, hacen que una forma de supervivencia es salir y buscar alguna persona, tal vez la pareja, que te permita acceder a estos servicios mínimos. Pero esta persona con la que te relacionas tal vez se convierte en tu abusador, o que incluso te lleva a obligar a que tú te termines prostituyendo, pero esto era una retención porque efectivamente se había dado esta sustracción de su espacio. Y ustedes dirán, doctora, pero ha sido con voluntad, con total voluntad, claro, pero cuando la llevó de su espacio tenía 16 años. Esta persona está embarazada y pese a que la persona está embarazada, igual la obligaba a que se prostituya. Nació el niño, igual la obligaba, y esa obligación a prostituirse duró por bastante tiempo. Fueron casi 5 o 6 años en el que esta persona no podía y era golpeada y era obligada a tener relaciones, bueno, en este caso por un precio, porque era prácticamente el proxeneta, en este caso el señor, y todo en presencia, estos maltratos que se daban eran en presencia de su hijo. Pero aquel problema, más allá de ver el tipo, fue de que hubo una oportunidad en la que ella, porque cuando ella logra escapar y ir a las autoridades, ella llega con la cabeza rota, prácticamente desnuda, tenía solamente una toalla porque se había logrado escapar con su hijo en esas condiciones. Pero cuando ella cuenta, narra los hechos de que ella no está imposibilitada de ver a sus padres, está imposibilitada de ver a su familia, él en el proceso logra demostrar de que ella tuvo una oportunidad de salir, salió a una fiesta, dice, ¿no? Salió a una fiesta, una reunión familiar, creo, y que esa fue su oportunidad para poder ella salir de ese ciclo. Pero no lo hizo, regresó. Pero dije, ¿cómo no regresar en una situación que tu hijo se encuentra con este señor? En otra situación de que la violencia psicológica puede ser esa retención que tú tienes a quedarte en ese espacio de violencia. Entonces, en segunda instancia, analizaron el tema de que tener la oportunidad de salir de ese espacio de violencia constituía de que ya no se configuraba el delito de trata, porque no había una retención física bajo amenaza, bajo tal y cual supuesto. Entonces estaríamos ahí, ya con enfoque de género, hablar, como te digo, o como les digo, de que la violencia psicológica incluso puede ser mucho más, te puede retener mucho más que la violencia física, mucho más que encerrada en una pared física con una cadena en el cuello. Y es que ustedes recordarán tal vez esa frase o esa imagen de ese elefante que estaba atado a un elefante de circo que estaba atado con una cadena tan débil, tan delgada, a un clavo en el suelo, y él seguía sin moverse. Y normalmente diría, pero ¿por qué si él con la fuerza que tiene este elefante podría simplemente salir de ese espacio y salir de esa cadena? Pero es que este elefante vivió toda su vida en el circo y toda la vida estuvo amarrado. Entonces, esa cadena en realidad no significa esa retención al elefante, sino la cadena que tenía era una cadena psicológica que le impide salir de ese ciclo de violencia. Es lo que le pasaba a esta víctima. Y esa fue la discusión que se llevó hasta segunda instancia, el tema de la retención física o el tema de la retención psicológica.
Rosario me dice, le quitó todos sus derechos, le quitó todos sus derechos. El análisis es valorar el impacto psicológico que es permanente y continuo, que solo puede verse a través de un buen peritaje psicológico. Claro, Rosario, en el ámbito penal, lo que va a permitirse es hacer justamente un análisis pues conjunto, ¿no? Un análisis también de todas las circunstancias, pero lo que yo les quiero a ustedes simplemente poner de manifiesto aquí es de que no debemos quedarnos solamente en que las retenciones, en este caso para hablar de trata, van a ser retenciones físicas, como lastimosamente este colegiado había hecho un análisis. Claro, tenemos opciones de demostrar de que esta retención psicológica era mucho mayor a través de un buen peritaje, a través de un buen informe que nos permita determinar ello. Pero cuando tenemos un colegiado tal vez que en realidad no tiene esa línea, que es muy legalista, que tenemos lastimosamente en el caso de aplicar normas con enfoque de género, necesitamos tener jueces que sí tengan esta capacitación y esta perspectiva y este tamiz mucho más amplio. Pero no está muy relacionado, no lo tenemos. Yo creo que es importante que más allá de ver espacios convencionales o internacionales, tenemos que tener una normativa clara en el caso peruano. Y es que otro de los problemas que también vamos a ver, por ejemplo, a lo largo de la exposición, estamos todavía en tiempo dedicado a estos 30 primeros minutos para ver más o menos qué es, cuál es esta línea de trabajo que vamos a tener, y es que estos mecanismos que se utilizan, que son los protocolos, que van a abordar, doctores, no solamente la atención de la víctima, sino también tienen que abordar el tema de prevención, el tema de protección. Y aquí, por ejemplo, es importante recordar de que me encantaría a mí que cuando vemos el tema de trata, inmediatamente con un operativo yo tenga el espacio como juez, o en este caso se está operando el Ministerio de la Mujer o el Centro de Emergencia Mujer, se pueda albergar a esa víctima, se le puede dar una casa de refugio a la víctima, ya sea, como les digo, niño, mujer, puede ser un adulto mayor también, etcétera. Entonces, se pueda tener esa logística o ese nivel de infraestructura respecto a los albergues y casas de refugio. Sin embargo, ese es uno de los principales problemas. Y yo siempre me doy un tiempo para exhortar justamente a mis alumnos que están conectados el día de hoy, incluso también a los que trabajan tal vez en alguna municipalidad, en algún gobierno regional, tal vez en algún ministerio también, que se conectan para esas clases. Doctores, en nosotros está poner ese granito de arena, justamente para que si nos piden en el trabajo y nos dicen, doctores, tenemos que implementar alguna buena práctica, algún proyecto, tenemos que tal vez trascender con alguna cosa determinada, démosle el especial énfasis a la creación de albergues y casas de refugio. Este es uno de los principales problemas que no solamente aquejen el caso de la trata, sino también, miren, en los casos de violencia familiar, en los casos que viene la víctima y golpeada y te dice, mire, he tenido violencia física, violencia psicológica, estoy con mi hijo, no sé a dónde ir. Me encantaría ahí directamente decirle, bueno, vaya a esta casa de refugio, aquí va a tener usted un estipendio económico, tal vez por 3 meses, va a llevar la terapia dentro de este espacio, va a interactuar con algunos cursos que se le van a dar de manera gratuita, ya que tenemos el apoyo de algunas instituciones que nos brindan la comida, que nos brindan la capacitación. Incluso tenemos un nuevo convenio que hemos firmado con la municipalidad, tal vez de tal distrito, que les da un trabajo tal vez mínimo de 3 meses, con un sueldo mínimo para teleoperadoras o para trabajadoras de un comedor popular, o trabajadoras de la municipalidad en el espacio de limpieza. Doctores, infinidad de cosas que podemos hacer para generar albergues y casas de refugio autosostenibles, porque yo no soy de la idea que simplemente se generan casas de albergues y casas de refugio que al final siguen siendo sostenidos por el bolsillo de nosotros o los que tributamos, sino que tiene que haber una situación de que la entidad privada también de alguna manera coadyuve, colabore, para que esto se efectivice, y además que es parte de una política pública nacional, y como parte de la política pública no solamente están aquí los entes rectores, sino también participan las ciudadanía en general y las entidades privadas. Entonces no podemos simplemente decir, yo no me involucro en esto, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que es algo que es muy lamentable en el caso del tema de trata, por ejemplo, es que cuando ya tenemos un tema así específico, no contamos con los suficientes equipos multidisciplinarios asignados, por ejemplo, para el tema de las evaluaciones, para el tema de reintegrar a esta mujer que se ha dedicado tal vez
vuelvo a decir, cuando me refiero a mujer, es como el especial grupo o el grupo mayoritario, no significa que solamente recae en ellas. Pero, ¿cómo hacemos para que este equipo multidisciplinario logre reintegrarla a esta mujer que fue víctima de este tema de trata y que quiere también, por ejemplo, tenemos una política nacional vigente del tema de la prohibición de la deserción escolar? Tenemos una política vigente de eso. ¿Qué pasa si hemos captado a un adolescente de 15 años, hemos identificado y que ha dejado los estudios? Tal vez ya está en una situación de embarazo y hay que darle las facilidades para que se reintegre al sistema educativo, que se reintegre en el sistema de salud también, en el tema del trabajo también, bueno, dependiendo de la edad, pero también en el tema de salud. ¿Por qué? Porque esta persona puede tener una serie, una infinidad de enfermedades que ella ha podido adquirir por el tema, o incluso enfermedades tanto físicas o también enfermedades psicológicas respecto a este abuso sobre el que al que ha sido sometida. Y otra cosa también es que es importante también resaltar el trabajo de los centros de emergencia mujer, ¿no? Que si bien es cierto, hay una política nacional de creación de centros de emergencia por cada comisaría prácticamente, es un trabajo en el que sí se ha dado bastante énfasis en el tema de creación. Ahora lo que falta creo que es articular, capacitar a los centros de emergencia, sobre todo los operadores, porque ellos son las comisarías, los centros de emergencia, tal vez son los que tienen el primer contacto con la víctima. Incluso, miren, hay protocolos de atención en el caso médico, cuando llega la persona, por ejemplo, herida o ha sido ya violentada y llega en una situación que necesita, el primer contacto tiene que ser, o se necesita en ese momento que el primer contacto sea con el sistema de salud. Entonces, hay protocolos también para víctimas en ese momento, ¿no? Más allá de pedirle una serie de llenado de datos, se activa un protocolo para una persona como esta. Incluso, por ejemplo, en el caso del tema, he visto un caso, por ejemplo, en Perú, cómo se activó este protocolo y cómo de manera inmediata, luego de luego que se le verificó que no estaba embarazada esa mujer, esta víctima, también se le suministró un anticonceptivo con una continuidad y evaluación, con un consentimiento claro de la persona, respecto a que ya había iniciado su actividad sexual, o ya había iniciado la actividad sexual, que era diferente, era por un tema de prevención, porque ella era consciente de que podía continuar tal vez ya con una pareja estable o qué sé yo, y se le daba toda esa atención incluso en planificación familiar. Entonces, es todo el sistema, no solamente en los temas de manera inmediata. Me dice, a ver, el programa Aurora para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, claro, Aurora. Que bueno, hemos tenido algunas reuniones intersectoriales también, ¿no? Con el tema de que, pero ¿sabes qué es lo que me preocupa en estos programas? Es que muchos se han centrado en el tema de motivación y capacitación, pero doctores, miren, con una capacitación a una población, nosotros ahorita estamos capacitándonos porque somos los que vamos, los operadores, ¿verdad? Pero ¿dónde está la parte de la capacitación a la población? De que conozca cuáles son los mecanismos, cuáles son las formas de acceso para denuncia. Eso es lo que está faltando en realidad. Y creo que nos centramos solamente en el tema de capacitar, hacer una charla. Yo creo que eso se va. Si los hacemos partícipes a los ciudadanos, como por ejemplo en lo que les estoy diciendo, ¿no? La creación de albergues y casas de refugio autosostenibles, entonces aquí es otra situación porque los hacemos, y eso vamos a ver, incluso hay un enfoque ciudadano. Hoy vamos a ver los tipos de enfoques que están presentes en el análisis de la trata de personas. Y en el enfoque ciudadano dice claramente, hagamos partícipes a la ciudadanía para que ellos formen parte de este trabajo de lograr reducir o erradicar el tema de la trata. Entonces, vamos a iniciar, a ver, ya creo que hemos expuesto algunas situaciones importantes. Y aquí tenemos efectivamente, por ejemplo, un informe, yo les invito a que revisen estos informes de la Defensoría del Pueblo. Miren, ustedes a un solo clic, doctores, a un solo clic de acceder a los informes de la Defensoría, están en la página de la Defensoría del Pueblo, tienen informes de adjuntía, incluso específicos para casos de trata. Tenemos informes anuales que se emiten sobre el tema de trata de personas también. Y recientemente tenemos el 24º informe anual
Estamos en el número 24, el número 25 todavía no ha salido, debería haber salido en abril de este año, pero todavía no ha salido, no sé por qué. Pero en este 24º informe ya se emite justamente cuál es el estado o cuál es la situación alarmante respecto al tema de trata de personas. Pero miren, en este informe 001-2020, porque es dentro de los informes más actuales que he tenido acceso, y que se hacen mención en este 24º del año 2021, porque es como una recopilación de los informes que se vienen presentando. Y es que establece un problema claro y real, que está ahí, ustedes lo pueden ver conmigo. Dice, la trata de personas es la tercera forma delictiva más rentable en el mundo, después, miren, del narcotráfico y el tráfico ilícito de armas. Es una de las peores formas de explotación humana y comporta una gravísima violación de los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales. Ya les dije a ustedes qué tipo de derechos vienen involucrados con el tema de la trata. Lamentablemente la respuesta del Estado peruano todavía es deficiente. Es deficiente porque no hemos logrado reducirlo. Ya les dije, uno de los indicadores es, por ejemplo, el tema de que en muchas sentencias judiciales no hemos visto reflejado el tema de este incremento que se ha dado en la incidencia de este delito. Y ante esta grave situación se realiza una investigación, miren, jurisprudencial. La Defensoría del Pueblo ha hecho una investigación a 120 expedientes judiciales donde se evidencia que 96 de las víctimas involucradas son mujeres menores de 18 años y 22 son mujeres adultas. Imagínense, miren, hemos hecho la Defensoría del Pueblo ha hecho un análisis. Dentro de 120 expedientes, el mayor número, o sea, 96 son víctimas mujeres, pero ¿mujeres de qué rango? Menores de 18 años. O sea, imagínense esta problemática, que no es tan visible, ¿verdad? En los espacios judiciales, pero que sí es visible en el día a día de nosotros. Y 22 mujeres adultas. Lo que muestra efectivamente este grupo vulnerable en el que tiene mucho más incidencia este delito. Grupo vulnerable en el que se le adiciona, doctores, y eso lo vamos a ver en los enfoques, se le adiciona el tema de la edad, y se le adiciona el tema de la condición de mujer. O sea, son dos situaciones de vulnerabilidad que confluyen y eso hace que esto se agrave. Sobre la legislación actual, la inclusión de la dignidad como bien jurídico protegido en el delito de trata de personas es entendido como la no cosificación del ser humano. Ojo, aquí hablamos del ser humano, como les he dicho, no solamente en el tema mujer, no solamente cosificamos a la mujer, porque también, claro, se da la trata de personas, de niños, también de hombres, de adultos mayores, pero, como les dije, especial atención a este grupo representativo, que hay mucho más. Y efectivamente, ¿hay avances? Sí hay avances. Hay avances porque hemos elaborado políticas, hemos elaborado protocolos, hemos elaborado marcos normativos muy avanzados, muy modernizados, incluso porque tienen mucho tamiz de enfoque, bueno, o de principios convencionales, pero la vulnerabilidad o la situación de vulnerabilidad del ser humano ha representado aquí, dicen, un avance, pero las dificultades siguen persistentes. Bien, y es que este informe, miren, y lo pueden tener acceso ustedes simplemente con la revisión del de ponerlo en el buscador, establece recomendaciones al Poder Judicial. Y miren, ¿se han dado plenos jurisdiccionales con el tema de trata de personas? Sí, pero tiene que reformularse estos plenos, porque se han venido dando plenos en el que todavía, por ejemplo, no era un lenguaje común hablar acerca del enfoque de género, del enfoque de derechos humanos, del enfoque de tomar como centro a la víctima, de utilizar un lenguaje sencillo, claro. Entonces, igual se le hace la recomendación a que si bien es cierto, ya se acordó, hubo un acuerdo plenario, creo que es el 06-2019, en el tema de trata, a ver si lo pueden contrastar, pero lastimosamente en este pleno, ¿en qué se abocaron? Se abocaron solamente el tema de determinar la pena, pero nos falta abordar un poco más respecto a los enfoques con los que tenemos que resolver, porque este contexto de incremento de violencia pues lo merita. Asimismo, le exhortó al Congreso de la República, a la Academia de la Magistratura, que seleccione aquellos jueces que sí tienen enfoque de género. Y miren, en las últimas convocatorias que se han dado, incluso esta convocatoria que nos tiene tan al pendiente, el tema de la convocatoria de los jueces supremos, dentro del perfil del juez incluyen que sea un perfil de un juez que tenga un enfoque de género y que tenga un enfoque de derechos humanos. Entonces, sí, es tan importante el trabajo de la Defensoría, doctores,
Miren, a lo largo de este tiempo que vengo exponiendo, mi base fuerte para poder yo hablarles, siempre enmarco esto en una política pública, siempre muestro datos estadísticos, y esto, doctores, lo tenemos a la mano, y son los informes anuales que emite la Defensoría del Pueblo. Entonces, la Defensoría del Pueblo hace análisis específicos en casos como en estos, el tema de violencia, el tema de trata de personas. Miren, ¿qué nos dice también la Defensoría del Pueblo en un informe, el 002-2020? Y es que aquí nos dice el tema de la trata está haciendo o está afectando a muchas familias, sobre todo en contextos de violencia que se han venido dando, o perdón, en un contexto de emergencia sanitaria, justamente a partir del COVID, donde se incrementó, miren, en Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Ventanilla, La Libertad, Cusco, Huánuco y Junín. Entonces, la Defensoría del Pueblo, ¿qué hace? Hace que, si bien es cierto, hay un protocolo de atención para esta víctima, entonces se ha tenido un contacto a esta base de datos para ver a partir de la emergencia sanitaria cómo se está trabajando en estas zonas determinadas el tema del acceso a la justicia, porque ustedes recordarán que en la primera etapa del COVID, pues las medidas sanitarias o las medidas de alejamiento impedían incluso la concurrencia física. Imaginemos, miren estos espacios incluso que se incrementó la pobreza, se incrementó el tema del no acceso a servicios básicos. Entonces, la falta de fuentes de trabajo, falta de acceso a recursos. Entonces, esto tuvo un efecto inmediato en el tema del incremento de las personas que podían ser captadas por estos tratantes, ya sea de mujeres o ya sea de niños o algún otro grupo vulnerable. Y peor aún, miren, si tenemos en cuenta el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que el incremento se dio o surge justamente, puede ser tu violentador, puede estar dentro de tu hogar familiar, o sea, desmitificar de alguna manera el que el espacio de hogar va a ser este espacio de especial protección. Ya no es un espacio de especial protección o de especial cuidado, porque los informes nos dicen que es ahí donde se gesta esta violencia, en su mayoría. Entonces, un poco contradictorio, ¿no? Porque se supone que por casi una cultura, de un patrón cultural que hemos seguido viviendo, de que es dentro del lugar donde estamos protegidos y más bien es en la calle en la que estamos desprotegidos o en los espacios abiertos, ¿verdad? Pero estos informes nos dicen que es al revés, que en su mayoría se han detectado altos índices de violencia dentro de los espacios familiares. Bien, acá también este informe adjuntivo nos muestra algunos datos, ¿no?, importantes, pero yo me voy a centrar aquí en esta política. Es que, doctores, no hay forma de trabajar o hacer un análisis del caso de trata de personas y las formas de explotación que se pueden dar, porque hay formas de explotación, es teniendo a la mano la Política Nacional de Trata de Personas. Y es que, miren, tenemos que ser conscientes que ha existido, bueno, claro, hasta antes de esta política nacional, hemos tenido planes, ojo, planes que se han venido dando y que se han venido modificando. Pero esta política se ha dado recién en el 2021, ojo, y es con una proyección al 2030. Estamos hablando, miren, de esta proyección de esta política y es una constante, ojo. Tenemos, por ejemplo, la política también para promover el tema del acceso, de persona, al acceso a el acceso a todos los servicios de las personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, también al 2030. El tema de la protección o reducir, creo que era una atención, no recuerdo bien el nombre de la política pública, pero estaba referido a las personas que consumen drogas, por ejemplo, ¿no? Creo que esta política la presentó Provida, creo que era, o de Vida, creo que es la institución, pero también está hacia el 2030. Entonces, miren ese nivel de proyección que se está dando, sobre todo en el momento en el que se gestó. Ya esta política está aprobada, se da con el Decreto Supremo 009-2021, y claro, el Centro de Planeamiento Estratégico es justamente el que dice, vamos a seguir una sola línea de elaboración de política con objetivos estratégicos claros, con actividades estratégicas claras para poder evaluarla, claro, porque la función principal de estas políticas es justamente lograr su evaluación.
Todavía no tenemos la evaluación de esta política, pues claro, si reciente, de manera recién se ha dado, ¿no? O sea, el 2021 se ha aprobado. ¿Y qué es lo que ha propuesto esta política nacional? Ahí ven ustedes, propone una estrategia multisectorial. Y es que esto está muy relacionado, lo que nos había dicho incluso alguno de los participantes, ese trabajo en conjunto, este trabajo de todos los sectores. No vamos a poder reducir el tema de la violencia que recae en este espacio, y sobre todo que estamos hablando de una trata de personas, si es que no trabajamos de manera conjunta. Y es que dice, vamos a proponer una estrategia, y falta que se dé el plan estratégico multisectorial para abordar y combatir este delito que vulnera, ya les he dicho, libertades, integridad, dignidad humana, la economía social, a la sociedad también de todos los ciudadanos, y en especial de niños, niñas y adolescentes, y como especial énfasis, por decirlo así, a las mujeres. Bien, y es que ustedes pueden ver ahí justamente los datos, ¿no? Está claro que el grupo de especial atención, pues efectivamente son las mujeres. Y es que con la implementación de esta política lo que busca, en realidad, bueno, tenemos un ente rector aquí, pero lo que se busca es que las instituciones luchen efectivamente contra este delito, pero lo hagan de manera articulada. Eso está en el tema de multisectorial. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ¿no? Como uno de los actores dentro de esta política, por ejemplo, pueden hacer un trabajo fuera del país también sobre cómo el Perú viene fortaleciendo sus instituciones para reducir el tema de la trata. Es un lenguaje que tiene que ser hacia afuera, tanto como a nivel interno. Entonces, una sensibilización que se da a la población que se encuentra fuera del país. También es importante trabajar con eso. También, por ejemplo, el tema de que se da la detección de posibles víctimas peruanas, porque hay dentro del territorio nacional algunos departamentos tal vez donde tiene una mayor incidencia de este delito. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar. Y obviamente también el tema de la protección y la asistencia a las víctimas, porque si tú captas ya o haces un operativo o la persona va y busca esa ayuda, necesitamos, claro está, hacer un sistema de reinserción, como les había dicho, y aquí funciona el tema del equipo multidisciplinario. O sea, va desde la prevención, va la protección, va la asistencia como tal. Por eso que les digo y les repito, fortalecer estas casas de refugio, fortalecer estos albergues para poder tener este contacto o este tiempo que tenemos, el tiempo que tenemos este contacto con la víctima, poder fortalecerla, poder reinsertarla. No significa que hayas cometido un delito, sino que esta reinserción es una adecuación a una nueva forma de vida prácticamente. Y es que CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, es justamente el que viene implementando, como les había dicho, esta serie de directivas o directrices para que se elaboren tanto las políticas nacionales como los planes nacionales. En el caso de trata, la que ustedes están viendo en la diapositiva es el último plan. Ese se lo he enviado, justo hoy se lo he enviado a CEFOCAP para que lo cuelgue en su plataforma, porque es la ultimita política que se ha implementado. Pero muchos se pueden confundir y decir, doctora, pero antes se ha venido trabajando, antes de esta política que se da en el 2021, ya se ha venido, había una política nacional vigente sobre el tema de trata. Ojo, lo que teníamos era un plan nacional que ha cerrado en el 2021, el último, y tuvimos un plan anterior que era del 2011 al 2016, y luego tuvimos uno del 2017 al 2021. ¿Por qué me acuerdo de estas fechas, doctores? Es que los que ya me siguen en el tema de violencia, ustedes recuerdan que teníamos nuestro plan anterior, que también sigo yo, les hago la misma estructura de las diapositivas. En el tema de violencia tuvimos un plan nacional, recuerdan ustedes que está enfocado solo en el tema mujer. Ya, ese también tenía, era del 2009 al 2015, y luego se actualizó y tuvimos una política hasta el 2021, que es la que ya cerró. Y en el caso de la trata también hemos tenido un plan nacional contra la trata del 2011 al 2016,
Y luego hemos tenido una actualización de ese plan nacional del 2017 al 2021. Pero ese plan también ha cerrado, pero incluso sigue siendo el instrumento rector para la intervención estatal. ¿Por qué? Porque en el plan nosotros vamos a encontrar las actividades detalladas. En cambio, en la política no, porque la política es la genérica, la que te dice, oye, genérame una estrategia multisectorial para abordar y combatir. Te establece sus objetivos estratégicos, alguna que otra actividad general, pero el plan ya es prácticamente materializar esa política. Entonces, el Plan Nacional, lastimosamente, lo hemos cerrado en el 2021, pero se sigue hasta la fecha utilizando como instrumento rector, porque no ha sufrido actualización alguna todavía. Lastimosamente, y debo decirlo, que esto coincide con la entrada del nuevo presidente, ¿no? del señor Pedro Castillo, no ha actualizado. Miren, su gobierno se ha quedado en este tema y todas las políticas coincidentemente han cerrado en el 2021. La discapacidad, en el tema de la violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, han cerrado en el 2021 y estamos prácticamente subsistiendo con planes nacionales que ya han cerrado. Felizmente nuestras políticas siguen vigentes, porque han sido por proyección, como que si ya se hubieran prácticamente proyectado, habían dicho, oye, tal vez va a venir un gobierno en el que no se va a poder actualizar esto, lancemos la política hasta el 2030. Entonces eso nos da un poco de alivio, porque ahorita exigir profesionales que se entren con tanta movimiento que hay en los ministerios, sobre todo en estos ministerios, miren, en el Ministerio de la Mujer, cuántos ministros de la mujer ya vamos cambiando en este poco tiempo. Y esos son retrocesos. Yo no estoy a favor de ninguna, bueno, en realidad las personas no hacen los ministerios, sino es el grupo de trabajo, o sea, el director de turno, mejor dicho. Pero, por ejemplo, una de las últimas ministras, ¿no? Anaí, ella trabajó muy fuerte en el tema de violencia, trabajó mucho en el tema de la familia, protección a la familia, y bueno, fue retirada, pero ha dejado varios cimientos ahí fuertes, ¿no? O sea, ha hecho un buen trabajo. 9:00. Y miren, hay que tener en cuenta que esta política nacional tiene como ente rector también una comisión. Esta la van a escuchar bastante, que es la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes. Así se llama la comisión, así se ha establecido incluso en el Plan Nacional de Trata, el que está hasta el 2021, que ya cerró, pero como le digo, continuamos, y se sigue manteniendo en esta política nacional frente a la trata de personas, ¿ok? Entonces, lo que te permite esta comisión multisectorial es decir, efectivamente, es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno que no se va a agotar simplemente con la actuación de uno u otro ministerio, sino que exige articular esfuerzos conjuntos, exige que se alinee incluso, miren, con otras políticas nacionales, o sea, que esta política nacional de trata se alinee con las políticas vigentes, como por ejemplo en la política nacional contra la lucha o contra la violencia de género, por ejemplo, ¿no? O la política nacional de igualdad de género. Entonces, tiene que tener una cierta coherencia para que esto sea eficaz. Y tiene que tener una especial atención respecto a población vulnerable, a espacios de riesgo, a identificar qué zonas dentro del territorio son justamente estos espacios de riesgo, para que podamos disminuir de alguna manera esta incidencia de estos delitos. Y aquí miren en esta imagen chiquitita, donde ven ustedes esta mano que sujeta a esta mujer, es que efectivamente en el Perú la cosa es dramática. Según la Fiscalía, miren, entre el año 2016 hasta casi el año 2020 se reportaron un gran número de personas víctimas de violencia, pero que en su mayoría están centradas en algunos departamentos clave, como por ejemplo Lima, Madre de Dios, Puno, Tacna. Y es que aquí la población más vulnerable viene a ser el 81% de víctimas de estos casos son mujeres. Entonces, ¿cómo no voy a darles especial atención si esas víctimas son mujeres? Y lo peor aquí es que dentro de ese 81%, el 40% oscila entre 12 y 17 años. Entonces, eso en definitivo es bastante alarmante.
Y también aquí tenemos otra imagen de cómo estos datos son importantes, como por ejemplo que en estos años las fiscalías especializadas en los delitos de trata de personas, dentro de los operativos que realizaron durante todo el país, efectivamente determinaron que aquí, por ejemplo, la cantidad de personas o de mujeres rescatadas, en este caso también es predominante justamente el tema de las mujeres y sobre todo las víctimas que están referidas a lo que son niños, niñas, adolescentes, también un gran porcentaje dentro de este grupo de los operativos que se han venido dando. Y como les digo, los departamentos en los que más, y que aquí ha variado, porque tengo el informe que se dio antes del 2016, hay un informe que se dio antes de este año 2016, y es que ha habido un incremento, doctores. Y miren, ¿por qué? Porque justamente ha coincidido. ¿Y por qué ha incrementado Lima? Porque antes los distritos que tenían mayor trata en este caso, personas, pero como les digo, en su mayoría mujeres, y sobre todo adolescentes, no estaba tan incrementado el tema de Lima, pero ahora Lima es uno de los espacios donde más trata se da. ¿Y por qué? Miren, tiene que ver eso de los factores que hemos hablado. El factor del tema de la pobreza, muy bien, para otros distritos como Madre de Dios, Puno, Tacna, Loreto, Tumbes, etc. Pero la migración. La migración ha hecho que en Lima se eleve exponencialmente este dato respecto a trata de personas. Entonces, esa es la información que tenemos a la mano y esa es la información que tenemos que tomar en cuenta para decisiones futuras. Ahora vamos a hablar acerca de este marco normativo internacional. Efectivamente, tenemos un marco aquí internacional importante, como por ejemplo, en el caso del Estado peruano, aquí yo he resaltado los más importantes, ojo, porque tenemos algunos otros más tratados, centrados también en varios grupos vulnerables, ¿no? Aquí, doctores, en las diapositivas sí voy a tener que corregir, se me ha quedado aquí dice instrumentos internacionales ratificados autorizados en materia de derechos humanos y no discriminación a las personas con discapacidad, pero acá era sobre trata de personas, ¿ok? Sino que, como les digo, yo sigo una misma estructura, y lo que he cambiado aquí son aquellos tratados referidos justamente al tema de la trata. Y sí están en estos cuadrados, son los principales, pero arriba se me ha quedado en la nomenclatura, lo voy a corregir y se los voy a volver a enviar. Y es que el Estado peruano efectivamente ha suscrito y ha ratificado una serie de instrumentos. Ustedes tienen que saber, porque esto incluso es pregunta de examen, que cuando ya lo ratificamos y lo suscribimos y lo ratificamos, tratados internacionales van a ser parte de nuestro derecho interno y tienen jerarquía constitucional. ¿Por qué, doctores? Porque así lo establece nuestra cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Y es que el Estado ya ha suscrito una serie de tratados, aquí por ejemplo ustedes los pueden ver, esos tratados internacionales en materia específica de trata. Son obligatorios y tienen rango de ley efectivamente. Entre los más relevantes, por ejemplo, ustedes pueden ver el convenio 29 de la OIT, relativo al trabajo forzoso obligatorio, esto en el año 1930, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la carta esta magna prácticamente, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la vamos a ver a lo largo de todos. Claro, todas las políticas toman como referencia esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también en el 48, el Convenio 105 de la OIT relativo a la abolición del trabajo forzoso en el 57, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el 69, también está el tema de la mujer aquí, porque como les digo, es el especial grupo, ¿no? Entonces tiene que estar la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación a la mujer en el año, en este caso, en el 79. Y no puede quedar de lado la Convención sobre los Derechos del Niño, porque son los dos grupos vulnerables que por excelencia tal vez ocupan este espacio dentro o necesitan esta especial atención, estos dos grupos vulnerables en los que, según la estadística que hemos mostrado, son el grupo en el que más recae este tipo de violencia. La Convención también Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, el Convenio 182 de la OIT. Este Convenio 182 es sobre la prohibición
de las peores formas de trabajo infantil. Esta está ligada también con el tema del trabajo infantil. Tenemos un protocolo importante, acá en rojito ustedes lo pueden ver, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de niños en pornografía. Eso ya en el año 2000. Luego de estos documentos, amigos, también se ha emitido, acá yo estoy cortando ese pedacito, en realidad la comunidad internacional ha suscrito también con la Convención de las Naciones Unidas, por ejemplo, protocolos para reprimir, para sancionar la trata de personas, pero ya específico respecto a mujeres y niños, porque ya tienen, advierte el tema del incremento de este porcentaje, entonces se generan protocolos específicos. Y es que estos protocolos de trata de personas reconocen efectivamente que la trata de personas es un delito bastante complejo, es pluriofensivo, vulnera dignidad, ya los había mencionado, y que recae especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes. El Perú ha ratificado este protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial el caso de mujeres, y lo que ha hecho a partir del año 2002, es que ha empezado a adecuar, adaptar de alguna manera la legislación interna para darle esa especial atención, para atacar el tema de la prevención, la atención, la asistencia, la reinserción también de alguna manera de estas personas que han sido víctimas de trata. Y también dentro del marco internacional tenemos una agenda del 2030. Y es que es importante porque toda política pública tiene como mira o como matriz justamente la agenda hacia el 2030 para el desarrollo sostenible de los países que han firmado este convenio. Y es que la agenda justamente surge de esta reunión que se da con 17 objetivos claros. Yo siempre lo repito, el tema de los objetivos claros, porque estos incluso actualmente a partir del COVID, algunos especialistas dicen hay que reformularlos, ¿no? Porque esos 17 han quedado tal vez o son insuficientes para lo que en realidad se pretende proteger. Disculpen. Entonces, es importante manejar también esta agenda, ¿ok? Respecto a la lucha sobre la trata, tenemos, por ejemplo, el tema de la igualdad de género, el objetivo 5, tenemos el paz, justicia social e instituciones sólidas, también importante, y están referidos también a este delito. Y aquí nuevamente la Defensoría del Pueblo. Y es que la Defensoría del Pueblo, miren, justamente coincidiendo justamente en el Día Mundial de la Trata de Personas, esto es en julio, pero por esa fecha fue que la Defensoría del Pueblo saca un comunicado prácticamente en el que dice, hey, alerto de que al momento de que los operadores tengan contacto con las víctimas de trata, de que se tenga que trabajar a nivel judicial, a nivel administrativo, a todo nivel, un tema de trata tiene que involucrarse enfoques. Enfoque de género, enfoque de derechos humanos, el enfoque de niñez, para investigar y resolver los casos de trata de personas. Y es que, justamente, ante una obligación o un mandato constitucional que tiene la Defensoría del Pueblo, es la protección de estos derechos humanos de las personas y de la comunidad. Y tiene que supervisar el cumplimiento de estos deberes. ¿Deberes de quién? Deberes del Estado, deberes de la administración estatal, que debe implementar estos enfoques y estándares. ¿Quién establece estos enfoques y estándares? ¿Están dentro de nuestra normativa interna? Sí. Y también están dentro de la normativa internacional. Entonces, justamente a que en este tipo de casos de trata de personas están involucrados grupos vulnerables como niños, adolescentes, mujeres, es que dice se tienen que dar todas las medidas para combatir de alguna manera esta trata de personas y tiene que incorporarse el enfoque de género. Si no, no hay otra forma, si no involucro el enfoque de género, de derechos humanos, el enfoque de la niñez también, el enfoque pro víctima, entonces no voy a poder luchar contra o resolver estos casos de trata de personas. Y efectivamente aquí vamos a ver que hay enfoques determinados, como por ejemplo
el tema del enfoque de la niñez, ¿no? Como les había comentado, pero hay algunos, para más o menos tener un orden, les voy a presentar algunos enfoques, ¿ya? Que son herramientas, sí, son herramientas y para poder justamente resolver algunos casos, y también son herramientas muy útiles para materializar la política nacional vigente, ojo. Pero estos enfoques, si lo podemos considerar incluso pautas metodológicas, principios para poder resolver, yo les voy a presentar 9 enfoques, pero 4 de ellos, que son los que incluso la Defensoría del Pueblo dijo, hey, tienen que utilizarlos para poder resolverme este tipo de casos, es que son tal vez los más importantes dentro de esta intervención que tiene que hacer, o este modelo que hace de intervención y de atención que se hace para las víctimas de trata como parte de la política nacional. Son 4 principios de manera inicial y luego vamos a desarrollar 5 más. Los 4 son los primeros que tienen que estar presentes. Estos son el enfoque de género, el de interseccionalidad, el de interculturalidad y el de derechos humanos. Ojo, doctores, con esto. Estos enfoques ustedes los van a ver plasmados, por ejemplo, en el tema del texto único ordenado de la ley 30364. Lo van a ver ustedes reflejados también en los nuevos protocolos que se han venido dando de atención a víctimas de violencia. Entonces, lo pueden ver también en el Plan Nacional referido al tema de la discapacidad o esta interacción que se tiene que dar con aquellas personas que tienen alguna dificultad sensorial o alguna dificultad física. Entonces, es la tendencia a hablar de enfoques. Ojo, eso también viene mucho en los exámenes. ¿Ah? ¿Qué es lo que usted entiende por enfoque de género? ¿Qué es lo que usted interpreta como interseccionalidad, interculturalidad, derechos humanos, etcétera? Pero estos son los que se relacionan de manera directa con la victimización del tema de la trata de personas, ¿ok? Y esos también han sido actualizados con la Política Nacional de Trata al 2030. Recuerden que ya lo hemos visto esto. ¿Qué dice? ¿Qué significa el enfoque de género? Ya les había dicho, son herramientas metodológicas, son herramientas de análisis, nos van a permitir identificar, por ejemplo, roles, tareas que realizan hombres y mujeres en una sociedad, nos van a poder visibilizar asimetrías, relaciones de poder que se dan, incluso, miren, la Corte Suprema ya, el Tribunal Constitucional también ha dicho efectivamente, en el caso peruano, porque obviamente le compete a ellos, existen asimetrías de poder, existen instituciones tan rígidas que lo que hacen es fortalecer estereotipos, que lo que hacen es acrecentar esas asimetrías, que no hacemos nada por tratar de eliminar estas inequidades, estas desigualdades que se producen dentro de hombres y mujeres. E incluso mucho más visibles dentro de relaciones de pareja. Pero ahora estamos hablando de un tema de trata, un tema de desigualdad a nivel de hombres y mujeres dentro de una sociedad. Y es que estas relaciones incluso de subordinación que predominan en culturas determinadas, ya teníamos este enfoque que vamos a ver luego, el enfoque de territorio, que justamente en qué zonas es la que se puede ver este delito con mayor incidencia. Entonces, también es parte de eso, es parte de que esas personas con estado de pobreza determinada dentro de una determinada región saben que la única forma, o creen que la única forma de salir de ese ciclo, porque el Estado no está presente con servicios básicos, es acceder a, por ejemplo, cometer alguna actividad delictiva o ser captadas para cometer algún tipo de delito o como parte de, o ser sometidas también a esta situación. Entonces, ¿qué es lo que le compete en este caso a las políticas públicas, a los mecanismos que se implementan, a las normas, a los marcos normativos? Es lograr superar esa desigualdad de género, lograr modificar la relación asimétrica, lograr advertir que la situación económica va a ser uno de los factores que puedan acrecentar esa inequidad, el tema de la edad, de la condición física, de la orientación sexual, de la identidad de género, también son factores que tienen que ser advertidos para asegurar el acceso de las mujeres y hombres a recursos y servicios públicos, fortaleciendo la participación política también, incluso de la ciudadanía y de la ciudadanía en condiciones de igualdad. ¿Esto quién lo dice? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Dónde lo dice? En el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. Entonces, esto ya está plasmado y ha sido recogido también por esta política. Entonces, ven aquí la importancia de esa interrelación
de las políticas vigentes. Otro de los enfoques que están presentes, por ejemplo, es el enfoque interseccional. Y eso también viene mucho, doctores. ¿Qué es el enfoque interseccional? Y es que hacer o utilizar esta herramienta de este análisis interseccional, lo que va a tener como objetivo es revelar justamente que hay múltiples identidades, situaciones que pueden confluir. Y ya les he dicho, por ejemplo, confluye el tema de la condición de mujer, confluye con el tema de la orientación sexual, confluye o se le adiciona una situación de discapacidad, confluye o se le adiciona una situación de pobreza, confluye o se le adiciona una condición seropositiva, confluye o se le adiciona una mujer en cárcel, por ejemplo, una mujer afrodescendiente, una migrante irregular. Entonces, ya no vamos a darle sobre ese trato diferenciado, haremos un trato mucho más diferenciado que involucre una atención prioritaria a una víctima de violencia, o perdón, en este caso una víctima de trata, en el que confluye más de una condición de vulnerabilidad. Por el tema, imagínense que hay una trata de personas de esta mujer con discapacidad que tiene edad, no sé, 14, 13 años, que viene de un pueblo originario distinto, que no habla el castellano, que tiene alguna discapacidad incluso visual, o tiene alguna discapacidad auditiva, o tiene dificultad en el habla. Entonces, el trato que debo hacer con esta víctima de trata es totalmente diferente, ¿no? Porque se le va a acá es análisis interseccional, que tú vas a considerar diversos factores de riesgo, y dentro de esos factores de riesgo que vas a encontrar pueden ser múltiples, como por ejemplo la etnia, el idioma, la ascendencia, la orientación sexual, el color de piel, la raza, personas con VIH, con condición seropositiva. Entonces pueden confluir. También, ¿quién menciona esto? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Otro enfoque, por ejemplo, que está bastante presente, es el enfoque intercultural. En el intercultural, lo que se tiene que hacer es que, si tú vas a analizar un caso de trata, tú tienes que tener claro que hay diferencias culturales entre uno y otra sociedad específica, o entre una u otro espacio en el que tú has ubicado en la mayor incidencia de este delito. Entonces, el enfoque intercultural, incluso en la gestión pública, es ese proceso de adaptación que tiene que tener la institución, no la víctima, ojo, sino es el proceso de adaptación que tiene que tener la institución como tal para favorecer el acceso a toda entidad, ya sea a nivel, incluso a todo nivel, ya sea a nivel normativo, a nivel de acceso, hasta, doctores, hasta incluso acceder, por ejemplo, puedo hacer una denuncia de trata de manera directa a través de los canales electrónicos, no sé, ahora con el tema de la masa partes electrónica. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, dentro de este grupo hay un alto nivel de analfabetismo, o un alto nivel de personas de bajos recursos que no acceden a los recursos tecnológicos? Entonces, tiene que tenerse este enfoque de interculturalidad, porque es que el Estado debe reconocer, incluso es como aceptar una situación de que el enfoque que tienen el enfoque intercultural va a tener que incorporar, o sea, el Estado tiene que incorporar esa diversidad para poder establecer una política, un plan, una norma, tienen que ser llamados. Y miren, en el caso, por ejemplo, del enfoque con discapacidad o de discapacidad, que también lo vamos a ver más adelante, en la política lo que se requería era que para la elaboración de una ley, de una norma, un representante de la sociedad de discapacitados, por ejemplo, tenga un espacio, así como tiene que tener un espacio, y lo que hoy hemos empezado a conversar, de que la Defensoría del Pueblo ha dicho, hey, las mujeres de lenguas originarias diferentes, que provienen de comunidades nativas, tienen que tener un nivel de representación en las elecciones, claro, porque de eso va a depender también que cuando se elaboren ciertos cuerpos normativos tenga o se vea reflejado a partir de la mínima presencia de estos representantes, que no sean todos los casos, no quiero hablar de situaciones aisladas, de representantes que utilizan más bien el tema del enfoque intercultural para promocionar o para tener votos. Eso no es lo adecuado, eso no es lo que requiere un Estado democrático, pero son situaciones que se vienen dando, ¿no? Otro enfoque que tenemos, por ejemplo, acá, es el enfoque de derechos humanos. Y aquí sí, porque no me puedo referir solo al enfoque de género, dejando de lado, por ejemplo, algunas otras situaciones
como por ejemplo en el caso de niños, que se les permita tener una participación activa, porque al final ellos son categoría humano y no son una categoría humano menor o inferior. Por eso está mal cuando se le dice el menor, ¿no? El menor no es el menor. Tú le puedes decir el menor de edad, pero no le vas a decir el menor, porque no es una categoría inferior. Tiene derechos, sus derechos humanos como tal, y que incluso tienen tratados internacionales específicos o convenciones, en este caso específicos, para este grupo vulnerable. Y es que el enfoque de derechos humanos, que tiene una política, miren ustedes, ha sido aprobada por el Decreto Supremo 010-2020, una política que contempla este enfoque basado en derechos humanos y que comprende un conjunto de normas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, principios éticos, ejercidos individual o institucionalmente, políticas públicas aplicadas por el Estado que involucran actores públicos, privados, empoderan a los titulares de derecho en la capacidad de exigir sus derechos, se concretan actitudes que llevan a la práctica ideal de su dignidad de todas las personas, promueven cambios en las condiciones de la vida de poblaciones más vulnerables. Este enfoque es bastante amplio, doctores. Este enfoque incluye incluso el trabajo que puede hacerse a nivel de empresas y a nivel también de personas individuales, ¿no? Entonces, y tiene como ruta, en todo caso, por decirlo así, la protección, el respeto y también remediar de alguna manera si es que se ha dado alguna afectación como tal. Y recuerden que les dije que íbamos a separar los enfoques, que tenemos los primeros 5 enfoques que han sido mencionados para resolver un caso específico de trata, pero tenemos también, perdón, los primeros 4, y también tenemos estos 5 enfoques que los tiene el plan de lucha contra la trata, ese plan que cerró en el 2021, pero que todavía, doctores, lo seguimos aplicando y que también es coherente con la política nacional que está con enfoque hacia el 2000 o con proyección hacia el 2030. Y es que estos 5 principios finales, importantísimos también. Aquí tengo. A ver. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el principio o el enfoque de niñez y adolescencia, que parte de reconocer, como les había señalado, a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y que ante cualquier situación se tiene que salvaguardar derechos. Y es que, como la estadística ha sido clara, aquí justamente tiene que primar el interés superior del niño respecto a estas víctimas, y por eso es que está muy relacionado el enfoque de la niñez y adolescencia con este principio. ¿Se acuerdan que les había conversado acerca del principio de discapacidad? Pues efectivamente, si tenemos dentro de este grupo vulnerable, incluso que sea una adolescente, que sea discriminada por su condición de mujer, que sea una condición vulnerable por la condición seropositiva, que adicional a eso tenga, por ejemplo, alguna discapacidad sensorial, auditiva, etcétera. Y lo que se tiene que hacer en esta perspectiva de discapacidad, y es algo que está muy relacionado con la actualización de las reglas de Brasilia. Ojo acá, atención, doctores, por favor, especial atención aquí. En esta última actualización de las reglas de Brasilia en el 2018, el Perú se dividió en el 2018, miren, se contempló el enfoque de discapacidad y un enfoque y perspectiva totalmente diferente. Ya no se puede hablar que la persona es la que tiene la discapacidad, sino que es el Estado es el que me va a producir a mí la discapacidad. Y ustedes dirán, doctora, pero si la persona nació con esa discapacidad. No, la persona nació con una deficiencia sensorial, nació con una deficiencia auditiva, nació con una deficiencia visual, pero ¿qué es discapacidad? Discapacidad es que la interacción con el medio, la interacción de esta persona con deficiencia sensorial, física, intelectual, mental, con el medio, por decir, quiero ir a dejar una demanda al Poder Judicial, pero no tengo, y yo utilizo silla de ruedas, no tengo rampas de acceso. Esta perspectiva de discapacidad me permite analizar que la discapacidad surge porque el Estado no permite que esta persona que tiene una deficiencia, no hablemos de discapacidad, que tiene una deficiencia de movilidad, pueda acceder a esa rampa
y llevar y presentar su escrito. Entonces, la discapacidad con este enfoque es que el Estado lo produce. El Estado, al no darme o al no eliminarme estas barreras que existen para que yo, en un mundo ideal, tal vez, que se convierta en un mundo real, pueda acceder a todos los servicios, indistintamente que si yo no tenga alguna deficiencia sensorial, física, intelectual, mental o demás, o que sí la tenga. Si yo no tengo alguna deficiencia sensorial, física o mental, y otra persona que sí la tiene, ambas, doctores, tendrían que tener igual acceso. Y si el Estado no le da ese igual acceso, al contrario, lo excluye, lo discrimina, lo aísla, no le entrega el carnet de discapacidad, no le fomenta a las empresas la contratación de personas con alguna deficiencia, no le fomenta, eso le genera discapacidad a esta persona con una deficiencia sensorial. Quiero que me entiendan claro el concepto. Entonces, cambia. Y a partir incluso de la ley, porque hemos conversado recientemente en un evento sobre discapacidad, el marco jurídico de discapacidad en sí, es como el Estado ha venido modificando esos conceptos. Hasta un tiempo, doctores, se daba el tema de la interdicción, ahora ya esto ha desaparecido, la interdicción y la curatela, y ahora hablamos de los apoyos y los salvaguardas, ¿verdad? Y es que eso es parte de esta perspectiva y este enfoque de discapacidad, que ha sido contemplado en los marcos internacionales y que ahora ha sido recogido en los marcos nacionales. Y como por ejemplo, la Ley General de Discapacidad ha contemplado ya también esta nueva forma de, o esta nueva forma de entender una discapacidad. La discapacidad no es que tú naces con la discapacidad, tú puedes nacer con una deficiencia, pero si el Estado no te elimina esas barreras, si el Estado no te permite el acceso igualitario, ahí se genera una discapacidad. Bien. Vamos a hablar ahora, hay otros dos enfoques más que también son importantes tenerlos en cuenta, que es el enfoque de ciclo de vida, y es que el enfoque de ciclo de vida, por ejemplo, nos permite evaluar que las vulnerabilidades, doctores, pueden mantenerse desde una etapa temprana en el desarrollo humano, como por ejemplo experiencias de vulnerabilidad en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, y se pueden mantener incluso en la senectud. Entonces, tienes que evaluar ese ciclo de violencia o ese ciclo de vida que ha sido altamente vulnerable para poder determinar o resolver un caso de trata. Por ejemplo, en el caso que les había conversado, de esta mujer que por más que tuvo una oportunidad de salir a una fiesta de su familia, no decidió retirarse de ese espacio o alejarse, era porque tal vez también hablemos de un enfoque de ciclo de vida, como ella había tenido desde la niñez, tal vez abusada por el padre, tal vez dentro de un espacio de la zona en la que vivía, que la mayoría de personas eran captadas como forma de supervivencia, tal vez, para salir de este espacio donde no se le daban las condiciones mínimas. Entonces, este enfoque de ciclo de vida nos permite analizar esto, o sea, en todo su ciclo, cuáles han sido esas experiencias que han afectado a este grupo vulnerable. Y el enfoque de territorialidad que les había mencionado es que la política no debe concebirse únicamente a partir de la presencia institucional del Estado, sino el enfoque de territorialidad dice, hey, participa sociedad civil. Sociedad civil, hazte parte de este trabajo conjunto como el Estado, no solamente somos los únicos que vamos a derrotar este tema de la trata, sino también tú forma parte, participa a nivel de sociedad civil organizada, y ya que tú puedes ser el protagonista justamente de este cambio social, ¿no? Y puedes denunciar. Por ejemplo, nos organizamos, si en esta zona identificamos a una persona que se dedica al tema de trata, entonces identificar, poder también tener un tema de atención a esa persona que es víctima y también a los agresores, ¿no? Y miren, hay infinitos principios, tal vez no hay principios más que se han agregado, pero que los dos últimos, sobre todo, es importante tenerlos en cuenta, ¿ya? Para resolver casos. Por ejemplo, el enfoque de seguridad ciudadana, que está muy relacionado con el enfoque de territorialidad, porque también los haces partícipes. El Estado no solamente de manera aislada, sino con la población de manera conjunta. El enfoque de trauma, un enfoque basado en las fortalezas que responden al impacto del trauma generado en la vida de una persona. Bien, sacarlo de este ciclo de violencia. Por ejemplo, en el caso que les conté, el enfoque
trauma respecto al hijo de esta víctima de violencia, que también había, prácticamente él también había sido sometido, porque él también estaba siendo retenido en este espacio, y reconocer de alguna manera esa sintomatología generada por ese trauma, ¿no? Toda la interacción que puede tener esa víctima, de cómo puede responder, cómo puede reaccionar, y que aquí también está muy, muy relacionado con el enfoque, o bueno, en todo caso, con el principio de no revictimizar, porque en estos protocolos la atención, la conversación que se va a tener con esta víctima, tiene que evitarse en todo caso el revictimarlo. Entonces este enfoque de trauma es bastante importante tomarlo en cuenta. Y el enfoque centrado en la víctima definitivamente que nos va a permitir la aplicación de todos los demás enfoques, porque si yo me centro en que la víctima justamente le tengo que reducir al mínimo el repetir esta situación de trauma, es decir, si yo, por ejemplo, la voy a la víctima ubicar en un lugar seguro, tiene que ser que impida de que esta persona vuelva a caer en una situación igual. Tengo que darle un tratamiento psicológico, un tratamiento terapéutico, un tratamiento que permita que esta persona rompa ese ciclo definitivamente, ¿no? Y bien, vamos a llegar ahora sí al tema de los protocolos, estamos justamente en el tiempo. Y es que la política nacional también involucra algunos protocolos importantes que se han dado a partir de su dación. Pero yo quería mostrarles acá a ustedes que no es el único protocolo. Si bien ustedes ven el protocolo amarillo, el que está resaltado con amarillo, es el protocolo intersectorial para la atención de víctimas de trata, en el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero tenemos algunos otros protocolos que se han venido dando, como por ejemplo, miren, esta se vio en el 2014, pero tenemos uno del 2016, que es el Protocolo Intersectorial para la Prevención, Persecución y Protección y Reintegración de la Víctima de Trata, que es un protocolo incluso mucho más completo, pero se trata acerca de un protocolo de prevención. Significa aquí cómo las entidades encargadas de la prevención, por ejemplo, aquí utiliza incluso el sector de educación como uno de los, y vamos a verlo más adelante, cuáles son estos organismos que o cuáles son estos entes que trabajan directamente para la reducción o la prevención, la persecución, la protección y la reintegración. Cada uno tiene un papel importante. Tuvimos también en el año 2018 un protocolo para acreditación de la situación de vulnerabilidad de las tratas de personas. ¿Por qué? Porque en este protocolo de acreditación es que se está centrando es que si podía coexistir alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, con esto se podía dar una acreditación de manera inmediata. Incluso, miren, en algunos casos la Defensoría del Pueblo pidió que solamente sea con declaraciones juradas, ¿no? Respecto a la acreditación de la vulnerabilidad de las víctimas. En el año 2019 se dio el Ministerio Público un protocolo para la atención de víctimas del delito de trata de personas en situación de tráfico ilícito de migrantes también, y víctimas de delitos en contexto de migración. El protocolo del Ministerio Público, o sea, cuando está en contacto directo con el Ministerio Público, ya sea por una actuación que se dio o porque la víctima concurre también al Ministerio Público, entonces ahí es donde se va a actuar. Y también tenemos una actualización que ya se ha dado en el año 2016, la actualización del protocolo para la atención y protección de víctimas de testigos del delito de trata de testigos por parte de la Policía Nacional del Perú. Entonces, ojo, en el caso de trata no solamente tenemos un solo protocolo. ¿Qué ha pasado con estos protocolos? Ustedes dirán, doctora, está generando un desorden, ¿no? Efectivamente. Uno de los principales problemas es que esos enfoques han generado de que se genere un desorden, que no estén focalizados correctamente esos criterios para poder determinar y analizar el tratamiento de la víctima. Entonces, ha generado de que exista de alguna manera una situación ahí que se complica por el tema de que los protocolos no están tal vez de manera específica y que debería, creo yo, existir un solo protocolo, ¿no? Una buena capacitación y un solo protocolo actualizado, porque tenemos para testigos, tenemos protocolo para la víctima de manera directa, para el tema de la prevención, para cómo actúan las entidades involucradas, etc. Entonces, por ahí que esta multiplicidad de documentos puede complicar el trabajo de los operadores de justicia, tanto ya sea, miren, en su accionar operativo, y eso es justamente lo que queremos, lo que no queremos,
que las investigaciones se dilaten, que las investigaciones se generen mucho más complejas, que necesitamos protocolos bastante sencillos. Y yo debo resaltar incluso en este caso que el protocolo último que salió de violencia, el 8 de marzo del 2020 de este año, es un protocolo bastante sencillo, bastante ágil, ¿no? A eso debemos apuntar. Y yo ya más o menos les había señalado, por ejemplo, en este caso, cuando detectar y atender casos de trata de personas se van a dar en dos supuestos. Uno, cuando a través de un operativo una víctima es detectada, rescatada y trasladada a una comisaría o una fiscalía a presentar su denuncia. Para cada situación va a ser diferente. Si es ante la fiscalía tenemos un protocolo, si es ante la comisaría tenemos otro protocolo para el tema de la denuncia. Y otra opción es cuando por propia voluntad, y esto es un rango bastante menor de incidencia, y por sus propios medios, una víctima, en este caso, notifica a la policía o a la fiscalía de su situación de vulnerabilidad o de victimización y procede a asentar la denuncia. ¿Qué es lo que... Esas son las dos formas de acceder o detectar un caso o que se pueda tener un caso de violencia. Pero miren, una de las principales, o tal vez aquí hemos determinado 7 principales deficiencias de este problema de trata, es justamente que no tenemos casas de refugio equipadas con comida, agua, vestido, calzado, servicios higiénicos, espacios recreacionales destinados para las víctimas, que las víctimas, sobre todo doctores, no estén dispuestas a retornar a ese espacio de violencia, que no estén dispuestas y sobre todo que aquellas que no están dispuestas a regresar con su familia porque ya salieron tal vez de ese ciclo, tal vez uno de los integrantes de ese grupo familiar tal vez la obligaba a ello, o bueno, infinidad de situaciones que permitan que se le dé una cierta autonomía a esta mujer o a esta persona. Estamos hablando cuando ya se pueda dar esta opción, porque obviamente si estamos hablando de niños se tiene que garantizar el acceso a un refugio. Pero en aquellas situaciones, por ejemplo, en el que tengan esa oportunidad de salir de ese ciclo de violencia, no retornen al ciclo, o si no desean retornar inmediatamente con su familia, se le puedan brindar espacios en los que tenga acceso a todos los servicios y que se pueda autosostener. Como les digo, una de las principales cosas es generar la autosostenimiento de los lugares de albergue, ¿no? También, por ejemplo, que se garantice la asistencia médica, que se garantice el acceso a la salud física, salud mental de una víctima, como es en este caso, una víctima prioritaria, una víctima de trata. La asistencia psicológica o el acompañamiento psicológico a través del equipo multidisciplinario, a través de consejería, de terapia postraumática, con profesionales especializados, pero lastimosamente esto muchas veces se queda en el papel, estimados amigos, porque como les digo, hay en la primera parte que hemos conversado, en la parte introductoria, hemos hablado acerca de estas deficiencias que se dan sobre todo en equipos multidisciplinarios, no tenemos la cobertura para todas las zonas del país, ¿no? Incluso miren, médicos psiquiátricos no tenemos incluso es difícil a veces pasar este tipo de evaluaciones porque en aquellas zonas donde no hay un médico, no hay un psiquiatra, es difícil acceder o tener una cita con ellos. La asistencia legal, aquí la defensa de oficio, por ejemplo, ¿no? A través de este acompañamiento legal también a las víctimas. La asistencia para la reintegración segura, digna y sostenible de una víctima a su familia y a la comunidad como tal. Porque muchas veces la víctima de trata de personas es rechazada por su familia y es rechazada por la comunidad. Entonces tenemos que darle una asistencia para ello. Doctores, esto en teoría suena muy bonito, pero lastimosamente, en lo real, como les digo, lo primero que está faltando es el impulso a la construcción de casas y refugios autosostenibles. Como les había dicho también, la asistencia social, la asistencia psiquiátrica y las dificultades para encontrar un psiquiatra por cada espacio, sobre todo en esos espacios donde más alto nivel de trata hay, es donde más difícil encontrar un médico psiquiatra es. Asesoría en temas migratorios también, doctores, porque aquellas víctimas que deciden retornar a su país de origen se les tiene que apoyar, tal vez allá son víctimas de algún delito, o están siendo buscadas o están siendo reprimidas por su propio Estado, entonces también hay que hacerles un acompañamiento para eso. Y bien, vamos a ver algunos elementos
algunas entidades que participan dentro de este protocolo de atención. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno de los principales, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La protección que otorga el ministerio se da a través de las unidades de protección especial. Y miren, las UPEs también, así como los centros de emergencia mujer, se han venido consolidando a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, la UPE, a partir de su creación y en su propia reglamentación, se establece que en aquel distrito, en aquel lugar que se ha creado una UPE, ellos son los que van a hacer el acompañamiento directo. Ellos incluso, miren, se encargan de hacer el dictado de la medida de protección que corresponde. Inicia la investigación tutelar en el caso que estamos hablando, por ejemplo, de adolescentes o de niños o niñas. Ellos inician esa investigación tutelar en los lugares que no hay unidades de protección. Las medidas de protección las dictará el Poder Judicial. Claro, lo que pasa es que el Poder Judicial, el Poder Judicial y la UPE no es que se quiten competencia, ¿no? Sino lo que pasa es que coadyuvan de alguna manera a poder ubicar incluso en la casa de acogida, y eso es lo que mucho nos afecta a nosotros como parte del Poder Judicial, ¿no? Ese trabajo administrativo prácticamente que hace la UPE nos facilita, porque es una herramienta de apoyo que ya ubica el espacio, tal vez el refugio temporal o el albergue temporal, para poder darle acogida a esta víctima, ¿no? Antes lo hacíamos, antes de que se implemente la UPE, en el distrito como tal, lo tenía que hacer el propio juez. Y era bastante difícil. Yo recuerdo que hasta el año pasado, no, perdón, hasta el anteaño, en el 2020, sí, diciembre del 2020 tuve un caso complejo, porque llegó el tiempo de Navidad y cerró un refugio temporal, Sembrando Esperanza se llamaba el refugio temporal, y me dejaron a mí, a ancianos y a niños en mi oficina, y que prácticamente yo pasé la Navidad con ellos porque no había dónde ubicarlos. Más si había un contexto de COVID, me pedían pruebas de sangre, pruebas de COVID, exámenes completos para poder acceder, y es más, por la fecha tan complicada, todos los laboratorios. O sea, fue una situación bastante complicada para mí, sobre todo en ese momento que estuve adicionada a en este caso con este refugio temporal que cerró, que no nos hizo una notificación específica, dada la urgencia de este cierre. Simplemente él dijo, sí, yo envié por ahí una carta, pero eso nunca se digitalizó. Bueno, se perdió esa documentación o estaba traspapelada. Y lo que hicieron es materializar y dejar a las personas prácticamente en la calle, ¿no? Pero la UPE es justamente la que nos facilita ahora esta situación. Ellos son los que se movilizan y los que trabajan justamente para ubicar esos espacios de acogida. ¿Qué hace también el Ministerio de la Mujer? Inicia la investigación a fin de determinar la pertinencia de entregar ya sean niños, niñas y adolescentes a sus familiares, en el caso de que hayan sido captados, y se los entrega a sus familiares, haciendo igual una investigación para poder determinar si es que tuvo o no conocimiento esta familia de a lo que se le estaban llevando, incluso fue con el consentimiento de ellos. Garantizar el acompañamiento permanente del niño, niña y adolescente, especialmente en exámenes médicos, peritajes, aquí está presente, brindando atención psicológica. Donde no exista UPE será el Centro de Emergencia Mujer u otro servicio del Ministerio de la Mujer, que será la que realice ese acompañamiento. ¿Okay? También otro actor o eje importante es, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que informa a la víctima sobre sus derechos, la importancia de colaborar con la investigación del delito. Da la protección a la víctima durante el operativo y el rescate. Eso es bastante complicado, generar un operativo sobre el tema de trata. Garantiza que únicamente el contacto entre las víctimas y los operadores sea acreditada este contacto, este trato que se tiene que dar. Y el Ministerio Público, por su parte, es el que ya va a coordinar los medios logísticos para el traslado de las víctimas. El Instituto de Medicina Legal, que está a cargo de ellos, va a garantizar un examen médico legal de esta víctima. Dentro de un plazo de 24 horas, tal y cual lo dice el protocolo, va a realizar la entrevista única en el menor tiempo posible, y si es posible en cámara GESEL, donde ya ha sido implementada la cámara GESEL. La Unidad Distrital de Víctimas sin Testigos, la UDAVIT, ingresa a la víctima al programa de protección
y asistencia de víctimas y testigos. También informa a las víctimas sobre el procedimiento que van a seguir para garantizar su atención integral. Realiza el seguimiento a la víctima mientras se encuentre en calidad de usuaria del programa de protección de víctimas y testigos. Coordina con el Ministerio de la Mujer para que se realice un monitoreo periódico a estas víctimas y que colaboren con este proceso, porque les cuento que en otro caso que tuve la oportunidad de ver, un caso bastante, bueno, tal vez como aquí a esta adolescente de casi 16 años, de 16 años, se la intentaba, o el que la había captado de alguna manera, él decía que no, que él lo que había cometido en realidad no era trata, sino que sí, tal vez la explotación por trabajo infantil, porque ella atendía en un bar, ¿no? Supuestamente, se dedicaba a atender un bar, bebidas, claro, alcohólicas a las personas a los continuos personas que asistían a su local, pero que no había ningún tema de prostitución ni trata, sino que ella quería trabajar y él le daba el espacio que trabaja. Que sí había incumplido por tener trabajando a niños, pero que eso no significa trata. Como parte de su argumento, miren en la audiencia, la niña, la adolescente, cuando se conectó en la audiencia penal, pueden creer que ella había ido maquillada, había ido con los labios pintados, con pestañas postizas, con... O sea, se notaba claramente que esta adolescente en realidad lo que quería era demostrarnos, supuestamente no por inicio de ella, sino claro está que había una interferencia tal vez de los padres, o la persona que tal vez había arreglado con ellos, había podido prestar a múltiples cosas, pero quería demostrar que ella era una adolescente muy adelantada a su edad y que a ella le gustaba vestirse así, ¿no? Porque como parte de esa investigación también era de que era parte de una trata, porque si se supone que tenía un local determinado no tenía por qué tener pestañas postizas, esto, o sea, prácticamente el tema de la trata era porque también se le estaba queriendo maquillar de alguna manera o darle una vestimenta mucho más sensual propio de esos lugares en el que se daba el tema de la trata. Pero como parte de la teoría del abogado decía que no, que era porque a ella le gustaba vestirse así. No era que era referente a que querían provocar de alguna manera o como parte de fortalecer ese negocio en el que se encontraba. Ella simplemente tendía las bebidas a las personas que iban al bar. Y como parte de corroborar eso, la vistieron a ella, y llegó con pestañas, con bastante rubor, con una forma de vestimenta que definitivamente no era como la normalmente o habitualmente ella utilizaba, ¿no? Entonces estaba claro que lo que se quería acá era utilizar esto como a favor de esta persona para que no se le trate o no se le ve o no se configure o eliminar uno de los elementos de la configuración de este delito. Bien, también, por ejemplo, este sector que participa activamente en el tema de atención y protección de víctimas, tenemos al Ministerio de Salud, que garantiza la atención integral de los servicios de salud, que cumplen con los estándares de calidad, oportunidad, disponibilidad, acceso, aceptabilidad, que respete la cobertura universal del seguro integral de salud. Ministerio de Relaciones Exteriores, también, por ejemplo, en el caso de coordinar la repatriación de la víctima, de trata de personas a su país de origen o de residencia, coordinar el ingreso de víctimas peruanas de trata de personas en el extranjero, porque como les digo, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores puede trabajar respecto a las víctimas que pueden ser dentro de nuestro territorio nacional o pueden ser víctimas de nacionalidad peruana que están fuera de nuestro territorio y que también se necesita regresarlas a nuestro estado, a nuestro territorio. El trabajo importantísimo, y acá justamente está el tema del multisectorial o el intersectorial, que es los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que tienen que implementar, por ejemplo, más defensorías, crear hogares de refugio temporal. Por eso que siempre, como les digo, resalto que si aquí hay trabajadores de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, fortalezcan justamente eso, la creación de hogares de refugio temporal,
porque esa es la única forma, sobre todo si son autosostenibles, que va a permitir materializar esta política, darle este espacio a que esta mujer salga o a esta persona pueda salir de este ciclo de violencia o este ciclo de trata en específico. Implementar servicios de consejería, grupos de ayuda, servicios de rehabilitación para agresores también, cooperar en la búsqueda de identificación de familiares de las víctimas a través de las denuncias, y el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Justicia, como por ejemplo dar la asistencia técnico-legal y patrocinio gratuito a las víctimas de trata y otras formas de explotación. Pero en este caso va más allá, es también disponer que los defensores públicos de oficio para la defensa de estas víctimas tengan una correcta capacitación para que puedan llevar a cabo todo este proceso penal, porque depende de ellos de que se pueda coadyuvar de alguna manera o con una correcta defensa para que junto a al trabajo que hace el Ministerio Público se pueda llegar a una condena respecto a estos delitos. También el Ministerio de Justicia coordina con los centros de emergencia mujer en el caso de no contar con este servicio dentro de esa localidad. Y el Poder Judicial, aparte de dictar medidas de protección, también que el Poder Judicial pueda capacitar a sus jueces con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, con enfoque interseccional, con los enfoques que hemos venido trabajando en esta clase, para que pueda verse reflejado eso en la configuración de este delito, debido a que a nivel estadístico, como lo ha referido la estadística que les he mostrado de la Defensoría del Pueblo, estos altos índices que se vienen dando se han reflejado también en el número de sentencias judiciales en las que sí se ha logrado corroborar la existencia de este delito. Porque si no, el mensaje que damos a la ciudadanía o a la población es que existen muchos protocolos, muchas políticas, muchos planes nacionales, sin embargo, no hemos logrado reducir, y eso es lo que se puede visibilizar de estos. Al contrario, se ha incrementado en este último tiempo los índices de violencia. Bien, doctores, vamos a dar por concluida la exposición. Como les he dicho, en esta primera etapa estamos trabajando acerca del tema de trata. Es uno de los, como bien les he señalado, es uno de los delitos más complejos porque abarca también o visibiliza situaciones de lugares determinados en los que influye o confluye algunas otras situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo el tema de la pobreza, de la falta de recursos, o sociedades en las que predomina, por ejemplo, el tráfico ilícito de armas, de estupefacientes, que genera este incremento o tiene esta relación directa con los incrementos de este delito. Bien, muchísimas gracias por su exposición. Si tienen alguna pregunta, yo gustosa de responderla. También indicarles que pueden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Ahí también promocionamos los eventos que hacemos con Cefocap, que tenemos varios eventos programados en los temas también de violencia contra la mujer. En este caso ahora hemos hablado del tema de trata, el tema de discapacidad, también tenemos el tema de régimen económico en el matrimonio, tenemos el marco jurídico de personas con discapacidad. Son muchos la temática que ahora sobre todo tiene mucha influencia de principios convencionales, de marcos internacionales, y eso es importante que nosotros como abogados estemos capacitados para poder plasmar ello en la defensa de nuestros casos. Bien, doctores, muchísimas gracias por su atención, agradeciéndoles nuevamente por la invitación y espero verlos en una próxima fecha. Gracias. Buenas noches.